¿Quién fue Arturo Durazo Moreno? Nació y creció en un hogar de clase baja de la sociedad mexicana. Desde joven trabajó en el sector policíaco, tuvo delirios de grandeza y anhelaba con algún día volverse gobernador y hasta presidente. Cuentan que era adicto al alcohol y a las drogas. La amistad que tenía con el entonces presidente de la República, José López Portillo, hizo que llegara a ser el segundo hombre más importante de México. Esta amistad con Portillo lo colocó en 1976 al frente de la policía capitalina. Nadie imaginaba que se convertiría en uno de los funcionarios más corruptos de toda la historia. Fue llamado por algunos la pesadilla de la Ciudad de México. Amigos desde la infancia. El negro era sonorense, de Cumpas. Ahí nació en 1918 y pertenecía a una familia que decidió migrar a la capital en busca de mejores oportunidades. Desde chamaco, Arturo demostró ser de carácter resuelto, sin miedo a los pleitos y bueno para las peleas. Asistía a la primaria pública Benito Juárez, en la colonia Roma de la Ciudad de México, cuando conoció a un chamaquito de clase media con el que trabó buena amistad, el niño José López Portillo. Le convenía ser amigo del negro, apodado así por su piel morena. Nadie se metía con Pepito, porque quien se atrevía podría llevarse un par de trompones administrados por el negro, al que no le gustaba que molestaran a sus cuates. Pero los niños crecen, y los amigos de la primaria tomaron caminos muy diferentes, mientras José López Portillo recorría un camino que lo llevaría a la presidencia de la República. Arturo Durazo llegó al Instituto Politécnico Nacional y ahí estudió en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Fue empleado del Banco de México y después dio un giro a su existencia y en 1948 se transformó en el inspector de tránsito. Solo duró ahí un par de años y prefirió irse a la Dirección Federal de Seguridad. Ahí sí hizo carrera. En 1958 alcanzó el grado de comandante. Años después corrieron rumores de que Durazo, en su calidad de alto mando de la DFS, había estado involucrado en la represión contra los movimientos estudiantiles y que había formado parte de la dirección de las Brigadas Blancas. La Brigada Blanca fue el instrumento para aplastar a las organizaciones estudiantiles y armadas de esa época. Es decir, el negro sabía muchas cosas de aquellos días oscuros que después se conocieron como la Guerra Sucia. Solo faltaba que llegara al poder su cuate Pepito, José López Portillo, quien del mismo modo le dio a algunos parientes puestos importantes en el gobierno federal. No tuvo escrúpulos o pudores para encargarle a su gran amigo de la infancia nada menos que la seguridad de la Ciudad de México. Así fue como Arturo Durazo Moreno, el negro, se convirtió en el titular de la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal. Entres, cuotas y extorsiones. Si bien es cierto que en los cuerpos policiales es difícil que no existan casos de corrupción, Arturo Durazo montó una estructura que no podía fallar. Podía decirse que institucionalizó los flujos de dinero mal habido. Todos los policías de la ciudad debían entregar a sus supervisores una cuota diaria de dinero, que no tenía otro origen que el soborno o la mordida. Unos pesos por dejar ir al que se pasó el alto, otro puñado de pesos por hacer como que nadie había visto al carterista en plena faena, otra lana por olvidarse del fulano que vendía drogas en algún centro nocturno. Esa maniobra diaria y sistemática producía un flujo de dinero que iba a parar de buena parte a las oficinas de los jefes y naturalmente, una tajada muy importante se quedaba en manos del negro Durazo. Dicen que era un buen policía y por eso se decidió crear una fuerza policíaca más, la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la famosa DIPD, encabezada por un amigo del negro, Francisco Sahagún Baca. En muy poco tiempo la DIP y sus agentes conocidos como los Dipos se volvieron personajes de lo más oscuro en los bajos fondos de la Ciudad de México. A los Dipos había que tenerles miedo. Eran extremadamente violentos y no tenían el menor reparo de someter a quienes detenían en el curso de sus investigaciones. Naturalmente estos agentes también formaban parte de la estructura corrupta que operaba en la Dirección General a cargo de Durazo. La maquinaria de la corrupción corría bien aceitada por el dinero que se obtenía de un modo u otro, y siempre en la ilegalidad, y había en ese operar policíaco un rasgo notorio e irreparable, la impunidad. A partir de la autoridad del negro Durazo, se fue tejiendo una red corrupta que protegía a todo aquel que se involucrara y le entrara con su correspondiente cuota. No fue extraño que los integrantes de los diversos cuerpos policíacos no solo sacaran la cuota para los jefes, sino que también vieran por su propia tajada. A los policías y los dipos de Durazo se les temía sin duda. Protegían delincuentes quienes acababan trabajando para ellos porque no había botín que no fuera pellizcado para que la correspondiente cuota llegara a las oficinas de Durazo.
Un ladrón cualquiera podía en un descuido ser detenido y extorsionado, acusado de cualquier otra ilegalidad con tal de que acabara cayendo con su entre. Nadie se atrevía a meterse con los hombres de Durazo. Eran impunes, y la impunidad le daba al jefe de la policía la certeza de que nadie podía oponérsele. Como muestra de que era amigo de sus amigos, el entonces presidente López Portillo lo ascendió a general de división, cosa que no gustó mucho en los círculos militares, aunque nadie se atrevió a decirle nada al presidente que, como Durazo nunca había hecho carrera militar, no había sustento para tal ascenso. Alguna vez la comitiva de Durazo hizo su acostumbrada maniobra de detener a los automovilistas. En uno de estos autos viajaba el Procurador General de la República, Óscar Flores, quien detestaba al negro Durazo. No vaciló en bajar el cristal de la ventanilla para gritarle: «Pinche fantoche payaso». La caída. A fuerza de entrescuotas y tajadas, el negro Durazo se volvió inmensamente rico y no lo ocultaba. Comenzaron a correr rumores en el sentido de que estaba aliado con los grupos de narcotraficantes que empezaban a prosperar en el territorio mexicano y que seguramente daban muy buenos sobornos a cambio de que la policía de la Ciudad de México les permitiera moverse. El soborno, la mordida, eran algo en la cultura popular y se asoció a cualquier policía de la época. Las grúas de tránsito estaban obligadas a llevar una cuota diaria fija de autos a los corralones. Se llegó a decir que la cuota era de 1,200 vehículos. Se solucionara la falta mediante el pago de infracciones o una rápida mordida. Lo cierto es que ese dinero jamás llegaba a la tesorería del entonces Distrito Federal. No obstante, Durazo sí podía ser un policía eficaz. Fue él quien frustró el secuestro de Margarita López Portillo, la hermana del presidente. Era la impunidad rodeada de elogios. Le entregaron premios y hasta un doctorado honoris causa. No sé ustedes, pero yo no puedo dejar de imaginar que el alcohólico que estuvo en Palacio y su superpolicía encarcelado en Nueva York son una copia al carbón de este otro par de ampones. Así como muchos prianistas de la actualidad, la riqueza de Durazo era inexplicable. Se construyó fastuosas mansiones, ostentosas, de mal gusto, conocidas por toda la ciudadanía. Comentaba sin tapujos que era millonario. Nadie se atrevía a rascar en el origen de la riqueza del policía que organizaba sonadas fiestas en la discoteca que había construido en su propia mansión capitalina. Fue impune durante todo el sexenio de José López Portillo. Terminada aquella gestión, el lema de la renovación moral penetró en diversos recovecos de la vida nacional. Estaba pendiente de aclarar muchos rumores que señalaban a Durazo Moreno como el autor intelectual de la masacre de Río Tula y a Sagún de Vaca y a sus agentes de élite como los ejecutores. Arturo Durazo se fue del país a finales de 1982. No se hacía ilusiones. Alguien lo suficientemente visible debía pagar por tantos años de crimen, corrupción e impunidad. Se le empezó a investigar por extorsión, por gastos irregulares. Se le achacó un enriquecimiento ilícito que en 1984 se calculó en 60 millones de pesos. Cuando se le capturó, hasta la prensa extranjera anunció la detención. Dentro y fuera del país, el negro Durazo era un símbolo de lo peor que tenía el país, la corrupción y la impunidad. Para amarrar su proceso, se le acusó de abuso de autoridad, de contrabando y de acopio de armas. No faltaron los capitalinos que sonrieron con sorna al escuchar los cargos en contra del negro. Todos sabían que debía muchas otras cosas. Pasó 8 años en la cárcel. Lo liberaron en 1992 debido a su avanzada edad y a sus padecimientos. Tenía cáncer. Se fue a vivir a Guerrero, donde murió. A la distancia vio cómo todo lo que salió a la luz cuando lo encarcelaron lo volvió parte de la cultura popular. Del negro se habló en canciones del rock mexicano que volvía por sus fueros. Nadie dijo una palabra en su defensa. La publicación de las memorias de uno de sus asistentes, José González, fue un fenómeno editorial. Lo negro del negro Durazo. Se convirtió en un clásico en la primera mitad de los 80 y dio para un libro adicional y para una película donde se recreaban todos los crímenes, reales o inventados, que se le achacaban al ex jefe policíaco. Durazo demandó por difamación a González y ganó el caso, pero no importó. Para ningún mexicano de aquellos tiempos, Arturo Durazo, el negro, no podía ser sino el compendio de todo lo malo que ocurrió entonces. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.